Hola, mi nombre es Juan Manuel Castro y en esta clase vamos a dar los principales mecanismos de regulación cardiovascular. Esta clase tiene dos partes. En esta primera parte vamos a hablar un poco de los mecanismos nerviosos de control cardiovascular y hormonal también. A lo largo de la clase vamos a hablar un poco acerca primero de los centros de control nervioso cardiovascular, es decir, a nivel del sistema nervioso central, y luego los diferentes componentes del sistema nervioso autónomo y cómo inciden en la función cardíaca y de los vasos sanguíneos. Por último, vamos a hacer un pantallazo acerca de diferentes hormonas circulantes que pueden influir directamente sobre la función cardíaca y que tienen un papel relevante en la homeostasis. Primero tenemos que hablar acerca de los niveles superiores del sistema nervioso central y cómo inciden en el sistema cardiovascular. El efector común es el sistema nervioso autónomo, es decir, tanto las neuronas de la corteza cerebral, como vamos a ver ahora, como algunos centros del bulbo raquídeo modulan el sistema nervioso simpático y parasimpático, modulando así la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el volumen de eyección, el inotropismo, etc. Primero, en la corteza cerebral se encuentran en algunos sectores motores neuronas que experimentalmente se ha visto que al ser estimuladas eléctricamente simulan o imitan lo que sería una respuesta simpática con vasoconstricción más que nada esplácnica y musculoesquelética, aumentando por lo tanto las resistencias vasculares periféricas y, como ya saben, la presión arterial. La importancia fisiológica específica de estas respuestas no está del todo dilucidada, pero se cree que la corteza cerebral, conectándose con otros centros, por ejemplo con el centro vasomotor, como vamos a ver ahora, y también directamente influyendo sobre otros sectores del sistema nervioso autónomo, se involucran con el componente emocional, por ejemplo, del aumento de la presión arterial o de las diferentes variables cardiovasculares. Se sabe que ante diferentes emociones que son traducidos como estímulos hacia el sistema nervioso simpático, hay aumento de la presión arterial, hay aumento de la frecuencia cardíaca como parte de la respuesta simpática evolutiva. También esto podría ser importante para el ejercicio, es decir, ya que estas neuronas se encuentran en zonas motoras cercanas hasta a neuronas motoras esqueléticas, básicamente somáticas, se cree de que al prepararse el sistema musculoesquelético para el ejercicio, por ejemplo por acción de las neuronas premotoras, también habría una preparación del sistema cardiovascular para lograr suplir de sangre y de oxígeno a los músculos periféricos. En el bulbo raquídeo tenemos dos zonas principales, dos núcleos grises que tienen zonas que van a influir en las diferentes variables cardiovasculares, lo que se llama el centro vasomotor. Y dentro del centro vasomotor tenemos dos zonas, una zona cardiopresora y una cardiodepresora, que como se imaginarán son antagónicas, son importantes en la regulación de la presión arterial, como vamos a ver en la clase que viene, y más que nada regulan eferencias simpáticas hacia el corazón y hacia los vasos sanguíneos. Ni que hablar de que los nervios que inervan el corazón y los vasos sanguíneos son los que van a influir mucho en la presión arterial, al aumentar la frecuencia cardíaca, al aumentar las resistencias vasculares periféricas y aumentar la poscarga, y también por supuesto que van a influir en el consumo miocárdico de oxígeno. Recordemos que aumentos de la precarga aumentan la tensión al final de la sístole y generan aumentos del consumo miocárdico de oxígeno, y un simpático aumentado hacia el corazón aumenta la frecuencia cardíaca por estimulación de receptores beta, y también por ese mecanismo aumenta el consumo miocárdico de oxígeno. Esta zona recibe aferencias simpáticas y parasimpáticas no solamente de la periferia, por ejemplo de varoreceptores, como vamos a ver en la clase que viene, sino también aferencias desde el corazón y desde otras partes del sistema nervioso central, si bien no se encuentra de todo dilucidada la función de estas aferencias. Pero bueno, se sabe que esta zona no solamente está controlada por variables homeostáticas directamente, o sea, no solamente recibe información de cómo está la presión arterial instante a instante, sino también de otras zonas del sistema nervioso. Recordemos, antes de hablar un poco del sistema nervioso autónomo, acerca de las neuronas pre- y postganglionares del sistema simpático y parasimpático, como el neurotransmisor preganglionar de ambos sistemas es la acetilcolina, actuando sobre receptores nicotínicos, que los recordarán de la placa neuromuscular, mientras que el neurotransmisor postganglionar en el sistema nervioso simpático es la noradrenalina, actuando sobre los receptores adrenérgicos alfa o beta, mientras que la acetilcolina actúa en su órgano blanco sobre receptores muscarínicos, en lo que es la sinapsis postganglionar.
Hablemos un poquito del sistema nervioso simpático cardíaco y de su anatomía. Les voy a dejar esta diapositiva para que la lean y que vayan a estudiar. Lo único que voy a decir acerca de la anatomía de estas experiencias simpáticas es que las neuronas preganglionares salen de los primeros 5 segmentos torácicos, básicamente, y hacen sinapsis con la cadena de ganglios simpático paravertebral. Luego los axones de estas células forman los nervios cardíacos, que se suman a ramas del nervio vago y que forman lo que se llaman los plexos cardíacos superficial y profundo. Entonces, hablando un poco de la respuesta simpática cardíaca. La respuesta simpática cardíaca se genera sobre receptores alfa y beta. Ahora vamos a ver las diferentes funciones cardíacas y cómo se modifica. Esto siempre la inervación adrenérgica, ya sea cardíaca como de los vasos sanguíneos, es un muy buen ejemplo acerca de cómo el efecto de un neurotransmisor depende mucho más del receptor que del neurotransmisor, de la naturaleza química del neurotransmisor en sí. Ya que, como vamos a ver, existen acciones que son incluso antagónicas entre la activación alfa y beta, por ejemplo entre el corazón y el sistema respiratorio. La activación de receptores alfa 1 en el corazón genera vasoconstricción, pero sin embargo generalmente sobre los vasos sanguíneos cardíacos, más que nada los grandes vasos sanguíneos cardíacos, predomina la vasodilatación beta. Igualmente, si tuviésemos algún fármaco beta bloqueante, que son utilizados normalmente en la práctica clínica, y dejáramos sin ninguna oposición la vasoconstricción alfa, la respuesta ante la infusión de adrenalina o noradrenalina sería la vasoconstricción. Los receptores alfa 2 son receptores reguladores que en realidad regulan en la presinapsis la liberación de noradrenalina, es decir, ejercen mecanismos de retroalimentación negativa. Inhiben la liberación de noradrenalina por la presinapsis. La regulación beta adrenérgica es la principal del corazón. Existen más que nada receptores beta en el corazón y más que nada los beta 1. Si de todos los receptores adrenérgicos que existiera, uno se pusiera a contar cuántos receptores existen en los miocitos y en los vasos sanguíneos del corazón, los que más hay son los beta 1. La afinidad de la noradrenalina y la adrenalina es prácticamente equivalente con los receptores beta 1, pero existen receptores, entre otros, existe diferencia de afinidad, entre otros receptores que no analizaremos demasiado en esta clase. ¿Cuál es la diferencia entre la activación beta 1 y beta 2? Que es muy importante. La activación de las proteínas G. Y la proteína G, como saben, son proteínas de membrana que se acoplan a complejos proteínicos que aumentan o disminuyen la concentración de determinado segundo mensajero intracelular, y ese segundo mensajero intracelular por lo general es el que explica los diferentes efectos fisiológicos de la activación de esta proteína G. En el caso de las proteínas G cardíacas, existen dos proteínas G principales o dos complejos de proteínas G, que son la proteína G estimuladora y la proteína G inhibidora. Y ambos se encuentran en cercanía en la membrana de la adenililato ciclasa. Cuando se activa la proteína G estimuladora, se activa la adenililato ciclasa y dentro del citosol aumenta la concentración de AMP cíclico. Mientras que cuando se estimula la proteína G inhibidora, por decirlo de alguna forma, se inhibe la adenililato ciclasa y disminuye la concentración de AMP cíclico. Cuando los beta 1 son activados, o mejor dicho, son estimulados por el sistema nervioso simpático, ya sea por noradrenalina como neurotransmisor o como adrenalina como hormona, se va a activar la adenililato ciclasa y va a aumentar el contenido de AMP cíclico, que como vamos a ver ahora es un segundo mensajero que estimula la proteína quinasa A, la PKA, como la vemos aquí, y va a explicar la mayoría de los efectos fisiológicos a nivel celular del sistema nervioso simpático. Mientras que los receptores muscarínicos M2, que son activados, estimulados por el sistema nervioso parasimpático mediante la acetilcolina, son receptores colinérgicos, van a estimular, igual que otros receptores beta, la proteína G inhibidora, lo cual va a disminuir las concentraciones de AMP cíclico y va a dejar inhibida a la proteína quinasa A. Entonces, el eje AMP cíclico proteína quinasa A es el que explica los principales efectos de la activación simpática, que como vamos a ver ahora es un cronotropismo positivo, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca, un lucitropismo positivo, es decir, un aumento de la velocidad de relajación del corazón, un dromotropismo positivo, es decir, un aumento en la velocidad de conducción en diferentes partes del sistema de conducción cardíaco, ahora vamos a ver un poco más de eso también, y el inotropismo positivo, es decir, el estímulo para la contracción cardíaca, un aumento de la fuerza desarrollada, como vamos a ver ahora, que depende, y como ya lo dijimos, de las concentraciones de calcio intracelular disponibles durante la sístole.
Entonces, los efectos conotrópicos, es decir, del aumento de la frecuencia cardíaca, se explica por la fosforilación, por la proteína quinasa A, de canales de sodio y calcio, principalmente de canales de sodio, que van a activar la corriente Fanny. La corriente Fanny, si recuerdan, es una corriente que se activa mediante la hiperpolarización y deja pasar básicamente cationes. Cuando dejamos pasar cationes, abrimos un poro catiónico a nivel de los miocitos, ya digo, prácticamente cualquier célula, se logra una rápida despolarización. Esa despolarización, en el caso de la apertura de una corriente Fanny significativa, va a llegar el disparo de potencial de acción y va a lograr estimular las células del nodo sinusal, por ejemplo. Si nosotros aumentamos la pendiente de esta fase 4 de potencial de acción, que es en la cual tenemos una corriente Fanny significativa, entonces vamos a lograr en un mismo periodo de tiempo tener más potenciales de acción del nodo sinusal, por lo tanto una mayor frecuencia cardíaca. Entonces, el concepto que tiene que quedar es que se aumenta la pendiente de la fase 4 de potencial de acción por estímulo de la corriente Fanny y también de la corriente de calcio, que es la responsable sobre el final de la fase 4 del ascenso de potencial de acción. Los efectos lucitrópicos se explican principalmente por la fosforilación de fosfolámbar. El fosfolámbar es una proteína que se encuentra en la membrana del retículo sarcoplásmico, que lo que hace es normalmente inhibe a la bomba cerca. Como recordarán, la bomba cerca se encarga de recaptar el calcio desde el citoplasma hacia el retículo sarcoplásmico. Si nosotros fosforilamos a la bomba, al fosfolaman, entonces disminuye la inhibición de la bomba cerca y aumenta la actividad de la bomba cerca. Entonces se recapta el calcio más rápidamente y la relajación cardíaca es mayor durante la diástole. Siempre es importante que ante aumentos de la frecuencia cardíaca haya un concomitante aumento del tiempo de relajación cardíaca. De otra forma, no tendríamos un llenado diastólico adecuado y la complacencia cardíaca sería menor. O dicho de otra forma, el corazón se llenaría con el ventrículo izquierdo, por ejemplo, aún contraído, más rígido, entonces aumentarían las presiones al final de la diástole y eso no sería bueno, no solamente por un mecanismo Frank Starling inadecuado, sino también porque aumentaría el consumo miocárdico de oxígeno también. Entonces el efecto lucitrópico es beneficioso y más cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Este es un esquema de lo que hablamos. Tenemos acá normalmente el fosfolaman que inhibe a la bomba cerca y cuando se desinhibe por una fosforilación por la proteína quinasa A en respuesta al estímulo adrenérgico, entonces aumenta la actividad de la bomba cerca, se recapta más calcio más rápidamente y el corazón se relaja más rápidamente también. Por último, hablando de los efectos simpáticos cardíacos, el efecto dromotrópico. ¿Por qué? Porque a nivel del nodo AB, ustedes recordarán que es donde ocurre el retraso de la conducción, el principal retraso de la conducción auriculoventricular, es a nivel del nodo AB, se logra un aumento de la velocidad de la conducción aumentando la pendiente de fase 0 también por estimulación de canales lentos de calcio y rápidos de sodio, los cuales van a aumentar la pendiente de esta fase 0. Al aumentar la pendiente de la fase 0, entonces logramos una mayor velocidad de conducción, un potencial de acción más corto a nivel del nodo auriculoventricular y ese retraso auriculoventricular disminuye. Entonces el tiempo desde que el estímulo sale del nodo sinusal hasta que inunda el músculo cardíaco y genera en última medida la contracción, el tiempo es menor. Perdón, me faltaban obviamente los efectos inotrópicos, o sea, el aumento de la tensión máxima desarrollada. Y como ya dijimos, para aumentar el inotropismo tengo que aumentar el calcio disponible para la contracción. ¿De qué forma la proteína quinasa A, o mejor dicho, a esta altura nos debemos preguntar a quién fosforila la proteína quinasa A para lograr esto? Al receptor de granodira y a los canales de calcio de tipo L, que no vamos a repasar el mecanismo, pero sabemos que están íntimamente involucrados en la disponibilidad de calcio durante la sístole ventricular. Hablemos un poco ahora del sistema nervioso parasimpático cardíaco. El 80% son vías aferentes y las vías aferentes transcurren principalmente por el nervio vago también. Hay algunas fibras que se unen al plexo cardíaco o se unen, o sea, con los nervios simpáticos cardíacos y forman plexos, mientras que otros fibras directamente inervan estructuras, principalmente el nodo auriculoventricular y el nodo sinusal, que están muy ricamente inervados por el sistema nervioso parasimpático. De hecho, así como vamos a ver en la clase de presión arterial que los vasos sanguíneos periféricos normalmente tienen inervación predominantemente simpática, es decir, los vasos, las arteriolas, por ejemplo, de los músculos se mantienen contraídas o relajadas por
más estimulación simpática o menos estimulación simpática. Es decir, cuando se relajan no es por un aumento del parasimpático, sino por una disminución del simpático. En la frecuencia cardíaca y en la conducción miocárdica, el parasimpático domina. Es decir, normalmente tenemos una frecuencia cardíaca en reposo que es dictaminada por lo que se llama un tono vagal, o sea, una inervación parasimpática constante. Cuando disminuye en situaciones de ejercicio, de estrés o lo que sea, el tono parasimpático vagal y empieza a tomar un papel predominante, apenas predominante, en tono simpático sobre estas estructuras, ahí es que aumenta la frecuencia cardíaca. Pero en reposo y la mayor parte del tiempo, el que dice cuál es la frecuencia cardíaca es el parasimpático mediante el nervio vago y mediante la inervación del nodo sinusal. Los principales receptores, ustedes saben que los receptores colinérgicos son los muscarínicos y los nicotínicos. Dentro de los receptores muscarínicos que se encuentran a nivel del corazón, los principales son los M2. Los M2, como ya dijimos, activan la proteína G inhibidora inhibiendo la adenilato ciclasa y por lo tanto disminuyendo la concentración de AMP cíclico. Pero además hay corrientes, más que nada de potasio y más que nada a nivel del sistema de conducción cardíaco, que responden directamente a la acetilcolina. Entonces, se activan corrientes de potasio dependientes de acetilcolina en lo que es el nodo sinusal y el nodo AB, se hiperpolarizan estas estructuras y es más difícil o hay un mayor umbral de polarización de estas estructuras, generando una disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, la acetilcolina actúa no solamente activando receptores muscarínicos e inhibiendo la generación de AMP cíclico en los miocitos, sino además directamente activando corrientes de potasio hiperpolarizantes y que por lo tanto aumentan el umbral de estimulación del sistema de conducción del corazón. Este es el mismo esquema que habíamos dado, como que bueno, yo en realidad ya les había marcado la estimulación colinérgica, cómo estimula la proteína G inhibidora. Véanlo después, estudienlo y se pasen las principales vías del segundo mensaje. Ya para ir terminando debemos hablar acerca de los estímulos hormonales cardíacos. Y solamente en esta clase vamos a hablar de dos hormonas. La primera es la adrenalina, que es importante primero porque estimula los receptores adrenérgicos, que son los mismos activados por la noradrenalina como neurotransmisor postganglionar del sistema simpático. Pero bueno, cuando se activa el sistema nervioso simpático a nivel sistémico, hay una estimulación simpática suprarrenal que va a hacer que se secrete la hormona adrenalina. La adrenalina va a actuar de forma sistémica, no solamente en los receptores adrenérgicos en el corazón, sino también en los vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial, aumentando la contracción de las arteriolas musculares y esplágnicas, etc., aumentando las resistencias vasculares periféricas. La adrenalina tiene mayor afinidad por los receptores beta 2. Aquí tenemos todos los efectos, una tabla básicamente de los efectos alfa y beta sobre las diferentes variables cardiovasculares. Les dejo la tabla para que la lean, ¿tá? No me voy a meter en cada una de las variables, la mayoría ya las vimos en realidad, y lo que me interesa que se lleven ahora como gran mensaje es la vasoconstricción mediada por alfa 1, por la adrenalina, y la vasodilatación mediada por la adrenalina sobre los receptores beta, ¿tá? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué si la adrenalina tiene mayor afinidad por los receptores beta, entonces la adrenalina provoca más que nada vasoconstricción periférica? Básicamente porque hay una mayor concentración de receptores alfa 1 en los vasos sanguíneos, y por más de que la afinidad de la adrenalina sea mayor por los beta, al haber mucho más receptores alfa, entonces lo que predomina si yo le inyecto adrenalina a una persona va a ser la vasoconstricción. La vasodilatación beta es más que nada selectiva y más que nada en los músculos esqueléticos. Piensen, durante el ejercicio se activa el sistema nervioso simpático, aumenta la concentración de adrenalina en sangre y se vasocontrae, por ejemplo, los vasos esplágnicos, pero se vasodilatan las arterias musculares. La presión arterial aumenta y se redirige el flujo hacia donde se necesita, es decir, hacia el corazón, hacia el cerebro y hacia el músculo esquelético. Por último, vamos a hablar brevemente acerca del papel de las hormonas tiroideas o de los efectos de los fisiológicos de las hormonas tiroideas en el corazón. Son hormonas proteicas sintetizadas en la glándula tiroide en respuesta a estímulos infusiarios. La hormona TSH, recordemos el eje hipotálamo-hipófiso tiroideo, en el cual la hormona TRH hipotalámica estimula la hipófisis para la creación de la hormona TSH
y la hormona TSH va a terminar estimulando a la glándula tiroides. Esto creo que ustedes todavía no lo vieron, pero lo que importa es que la glándula tiroides es estimulada por el hipófisis, secreta hormonas T3 y T4, y estas hormonas, por vías que ahora vamos a ver, llamadas nucleares y extranucleares, nucleares es la principal más lenta y extranuclear rápida, van a generar un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento del inotropismo cardíaco y a largo plazo, mediante justamente modificación de la transcripción génica, va a generar hipertrofia miocárdica por hipertrofia de los miocitos cardíacos, mayor expresión de las proteínas contráctiles, etc. Entonces, como decíamos, las vías nucleares son aquellas que modifican la transcripción génica, son más a largo plazo, pero aumentan la expresión justamente de proteínas que son claves en el proceso de relajación y contracción del corazón, como la cadena beta de la miocina, aumentan la cantidad de receptores beta adrenérgicos, cuando el corazón es estimulado por hormonas tiroideas, del receptor de renodina y el aún va cerca. Es decir, todo esto provoca un mayor inotropismo y un mayor lucitropismo. Todo esto a mediano o largo plazo y no tan rápidamente como las hormonas, como la activación adrenérgica. Mientras que las vías extranucleares se encargan básicamente de receptores de membrana tiroideos, activan la adenilato ciclasa y provocan un efecto de menor magnitud que la activación adrenérgica, pero igualmente con las mismas características. Es decir, un aumento del cronotropismo, aumento del lucitropismo, del dromotropismo y del inotropismo. Esto básicamente explica un poquito la acción de las hormonas tiroideas más que nada a nivel nuclear, aumenta la síntesis proteica y además hay un efecto directamente en la membrana estimulando la anidato ciclasa, como se ve en el esquema abajo a la derecha. Muchas gracias.